Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a hacer una evaluación de lo que han sido los 100 primeros días del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para ello, le doy la bienvenida al director de comunicaciones hispanas del Partido Republicano, Jaime Flores. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Gaby. Es siempre un placer conversar contigo y con toda tu audiencia. Hemos venido siguiendo muy de cerca el tema fronterizo, que fue una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump. Y a veces me asombran algunas de las cifras. Se llegó a manejar más de 2.475.000 personas ingresando solamente un año durante la administración de Joe Biden. Incluso un mes llegaron a entrar 300.000 personas. ¿Cómo evalúas la situación actual de la frontera con el triunfo del presidente Donald Trump? A ver, Gaby, es sin lugar a dudas su triunfo más importante, su victoria más significativa en el corto plazo. Obviamente vendrán muchas más. Se está trabajando en todos los frentes y se está trabajando para cumplir las promesas que el presidente hizo a lo largo de su campaña. Esta fue una de las más importantes, entre otras cosas porque sorprendió a muchos, particularmente a la gente del Partido Demócrata, que más del 70% de los estadounidenses previo a las elecciones del 5 de noviembre consideraran que el tema más importante en la elección del año pasado era justamente el tema fronterizo. Nosotros separamos dos cosas en la campaña del presidente Trump. Por un lado estaba obviamente el problema migratorio que tenemos de tiempo atrás, que todavía falta resolver, en el que habrá que trabajar, ojalá a corto plazo y ojalá de forma bipartidista también. Pero teníamos un problema que no existía antes, que era una crisis migratoria de grandes proporciones que había llegado con el presidente Biden, que entre otras cosas había nombrado como zarina de fronteras a su vicepresidenta, la señora Kamala Harris, que después terminó siendo la candidata presidencial del Partido Demócrata, así de buenas a primeras y sin haber obtenido un solo voto. Pero bien, dejando eso a un lado, el tema de la frontera se había convertido en, como tú bien lo dices, un problema de enorme envergadura, porque la cantidad de personas que entraban y que además se les daba supuestamente una cita para una entrevista con la perspectiva de obtener un asilo político, pero esa cita se les daba a tiempo indefinido. Y además se les otorgaba un permiso de trabajo y una cierta, digamos, amnistía, por llamarla de alguna forma, de permanencia, una permanencia bajo palabra, un parole, como se conoce en el lenguaje de inmigración. Y esas personas podían quedarse indefinidamente en los Estados Unidos, como de hecho muchos lo hicieron. El presidente, bueno, todos nosotros reclamamos a lo largo de todo este tiempo, desde el Partido Republicano, pues protestamos por el hecho de que el tema de la frontera se viniera manejando así. Lo primero que hizo el presidente Biden cuando llegó a la Casa Blanca fue emitir una serie de acciones ejecutivas con el propósito de desmantelar todas estas políticas del presidente Trump, empezando por la construcción del muro fronterizo, pasando por la política de permanecer en México, que pues establece que naturalmente la ley americana establece que cualquier persona puede pedir asilo político en los Estados Unidos si se ve en peligro en su país de origen. Tiene que demostrar en qué consiste ese peligro y todo lo demás. Pero mientras se procesa eso, existía la política de permanecer en México, pero no solamente en México, también había unos países centroamericanos que habían ofrecido la posibilidad de que esos inmigrantes se quedaran allí esperando que pudieran ser recibidos por un juez de inmigración, por una corte de inmigración en los Estados Unidos. Eso se desmanteló con el presidente Biden y esto creó la crisis migratoria, más que migratoria fronteriza, que hemos venido atravesando a lo largo de todos estos años. Nosotros hemos creído, Gaby, que había una intención velada detrás de todo esto y no era otra cosa que importar votantes. Porque nos llamaba mucho la atención que al mismo tiempo que se permitía el ingreso indiscriminado de todos esos inmigrantes, los demócratas estaban tratando de bloquear las disposiciones legales que exigen que las personas en el momento de votar se identifiquen, muestren un documento de identidad. Porque además la ley establece que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones. También los demócratas hicieron campañas en algunos estados, de hecho consiguieron en Vermont, en la ciudad de Nueva York. El Partido Republicano tuvo que atacar todas estas iniciativas y por fortuna hemos sido victoriosos en la mayoría de ellas para evitar que los demócratas aprobaran el derecho a votar
por parte de los no ciudadanos en los Estados Unidos. De manera que las dos cosas de alguna manera vienen juntas y nos parece que el propósito de los demócratas era llenar el país de inmigrantes que pudieran eventualmente votar por sus candidatos y convertir ese país en un país de un solo partido. Ahora, Jaime, muchos demócratas comienzan a apuntar una frase de que, bueno, que en estos primeros 100 días no se ha logrado la deportación de más de 1 millón de migrantes, aunque esa no era la promesa, no hubo un lapso específico por parte del presidente Donald Trump. Lo cierto es que la cifra oficial al día de hoy es de 139.000 deportaciones. ¿Cómo ves tú este plan masivo que adicionalmente fue muy bien explicado durante la campaña, sobre todo en el tema de que muchos hispanos inmigrantes en algunos casos tienen miedo, tienen preocupación con respecto a este punto en particular? A ver, Gaby, el presidente prometió la operación de deportación más grande en la historia de los Estados Unidos y se está cumpliendo. Aunque las cifras son pues bastante reducidas cuando se comparan con el desafío, el tamaño del desafío que tiene que enfrentar el presidente para cumplir con esta promesa. De todas maneras son cifras significativas. Y si yo me pregunto si con 139.000 deportaciones, pues han puesto el grito en el cielo, como lo han venido poniendo, han demandado por todos lados en cortes en diferentes estados, jueces que no tienen jurisdicción sobre estos temas, en fin, hemos visto todo lo que hemos visto. No quiero imaginarme cuando lleguemos a superar la cifra de 1 o 2 millones de indocumentados deportados. El gobierno además viene adelantando una campaña que sería algo así como una deportación voluntaria. Es decirle a la gente, si ustedes se van, si ustedes son ilegales en ese momento y se van del país y pues simplemente cumplen con la obligación de salir de los Estados Unidos donde están en condición ilegal, existe la posibilidad de que en un futuro cercano puedan aplicar para una residencia o una visa que les permita volver a ingresar a los Estados Unidos y residir aquí. Si no lo hacen, ha dicho la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no van a poder, los vamos a buscar, los vamos a encontrar, los vamos a deportar, dice ella, y no van a poder volver a los Estados Unidos. La gente tiene que entender eso, Gaby. Primero, a nadie le gusta, no es agradable, no debe ser agradable, no me ha pasado a mí, espero que no me pase jamás, ni en ese ni en ningún otro país, pero me parece que ese fantasma de vivir con el hecho de que uno está en condición ilegal y eventualmente lo van a buscar y lo van a encontrar y lo van a deportar, me parece que no es, nadie se merece eso. Y sobre todo, uno no puede someter a su familia y a sus hijos a una situación como esta. Nosotros entendemos que para muchas personas la situación de desesperación en sus países de origen es tan grande que todo este tipo de cosas no les importan. Pero la verdad es que en este momento, como están las cosas en los Estados Unidos, no es recomendable que nadie se quede aquí en situación ilegal, porque le puede pasar algo inesperado. Eh, Sí. no es necesario que los oficiales de inmigración, la gente de ICE, la gente de el servicio de rentas internas y en fin, todas estas agencias del Estado que en algún momento pueden tener información sobre la ilegalidad de algunas personas aquí, estén trabajando en busca de personas que no significan ningún riesgo para la seguridad nacional. Lo que se dijo durante la campaña era que íbamos a empezar con aquellos que evidentemente representan un riesgo, que tienen antecedentes criminales en los Estados Unidos o en sus países de origen, algo que además es difícil de establecer porque hay ciertos países que simplemente no suministran esa información, algunos ni siquiera la tienen. Pero hay otros que definitivamente no tienen ningún interés en colaborar con los Estados Unidos en esto, porque nosotros creemos que hay ciertos países que han montado una campaña para exportar indeseables hacia los Estados Unidos. Con dos razones, con dos motivos. Primero, para quitarse de encima esos indeseables. Y segundo, para tratar de alguna manera desestabilizar al gran enemigo de ellos, que son los Estados Unidos. Y por eso la entrada aquí bastante voluminosa de personas que han resultado cometiendo crímenes. Es decir, inmigración hemos tenido en los Estados Unidos por mucho tiempo. Lo que no veíamos eran los índices de criminalidad entre esos inmigrantes recién llegados que estamos viendo en los últimos 2 o 3 años. De manera que, pues, la recomendación que el gobierno está haciendo es para aquellas personas que quieran vivir en legalidad eventualmente, que en ese momento están en ilegalidad, por favor, consulten con un abogado el plan de deportación, o mejor
repatriación voluntaria, porque no van a ser deportados. Cuando uno es deportado, simplemente no puede volver a ingresar legalmente al país. Pero cuando esa persona decide irse voluntariamente, deja abierta esa puerta. Y seguramente un buen abogado los puede orientar sobre cómo comenzar el proceso de legalización desde afuera para volver a ingresar a los Estados Unidos ya de manera legal. Sí, Jaime, brevemente hay una pregunta recurrente entre los venezolanos y es esa preocupación de que dicen nos están metiendo a todos en un mismo saco, los venezolanos no somos criminales, no somos el tren de Aragua. Tu mensaje, justamente has trabajado de la mano de la campaña y de los funcionarios públicos. eh, la administración tiene muy claro que son unos pocos venezolanos los que han venido a cometer delitos y aprecian justamente a los venezolanos de bien que siguen en Estados Unidos? Sí, la respuesta a esa pregunta muy clara es sí. Pero hay ciertas cosas que deberían hacerse un poco mejor de ambas partes. A ver, yo te voy a contar un poco mi experiencia personal. Yo soy colombiano. A Ujú, mí me tocó vivir en los Estados Unidos cuando, digamos, el auge de los carteles de la droga en mi país. Esa época que vemos en las series de televisión, de Miami Vice y todo ese tipo de cosas, me tocó vivirlo en el sur de la Florida. Y tenía que convivir con compatriotas que estaban simplemente del otro lado de la ley y de la justicia. Vivimos ese mismo estigma, es decir, en mi condición de colombiano, yo tenía que cuidarme porque, pues, me veían y lo primero que pensaban, este señor es narcotraficante hasta que pueda demostrarnos lo contrario. Entrar a los Estados Unidos, llegar a un aeropuerto y mostrar un pasaporte colombiano, en esa época yo todavía no era ciudadano de los Estados Unidos, era un problema, era una situación difícil. Y nos reunimos un grupo de líderes cívicos de la comunidad colombiana sin ningún cargo y sin ninguna aspiración para ver qué podíamos hacer frente a este tema. Y llegamos a la conclusión de que lo último que deberíamos hacer era solidarizarnos con los delincuentes, mostrarnos como si fuéramos todos una misma cosa. Cuando uno sale a decir yo no soy narcotraficante, a mí no me pueden tratar mal, de alguna manera eso puede ser interpretado como que yo estoy defendiendo a los narcotraficantes y le estoy pidiendo a la administración o a la justicia que no persiga a esas personas. Hay que marcar una raya, hay que marcar una diferencia. Ustedes están acá y nosotros estamos acá. Nosotros somos los colombianos de bien, nosotros somos los colombianos trabajadores, nosotros somos los colombianos que hemos venido a este país dentro del marco de la ley y no queremos que nos mezclen con nadie más. Pero eso hay que hacerlo sentir sin que luzca como que estamos buscando prebendas o beneficios para personas que están fuera del margen de la ley. Entonces, sí, yo creo que la comunidad venezolana tiene que marcar esa diferencia. Nosotros estamos aquí, vinimos aquí de manera legal, estamos aquí trabajando, generando empresas, generando recursos. No tenemos nada que ver con nadie más, pero hay que pisar muy bien esa raya para no entrar en el terreno en el que puede ser interpretado como que se está defendiendo a personas que definitivamente están del otro lado de la ley. Quiero analizar contigo el tema económico. Justamente hemos amanecido esta semana con una desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos, pero también los números de inflación apuntan bien. ¿Cuál es tu evaluación actual de estos 100 días del presidente Donald Trump en materia económica? Yo empezaría, Gaby, si me permites, diciendo que este tema de la desaceleración no tiene nada que ver con la administración Trump, como es apenas lógico. Estamos apenas cumpliendo los 100 primeros días y en 100 días no se produce ni una desaceleración ni una aceleración tampoco. La desaceleración es el resultado de la administración anterior, que entre otras cosas nos venían diciendo recurrentemente que nuestra economía era la envidia del mundo entero, cuando sabíamos que era todo lo contrario. Teníamos serios problemas de inflación, serios problemas de generación de empleo, serios problemas de crecimiento económico también, pero el gobierno lo negaba. A ver, el plan del presidente Trump para recuperar la economía, que ha sido una de sus obsesiones, por llamarle de alguna forma. El presidente considera que el país no puede ir a ninguna parte si no resuelve sus problemas económicos. Y ese plan se basa fundamentalmente en tres pilares. El primero de ellos es, obviamente, eh, controlar los gastos, devolver la eficiencia a la administración, de manera que no sigamos endeudándonos, gastando cantidades enormes de recursos que no tenemos. Tenemos una recaudación mucho más baja que el gasto, lo que hace que
tengamos todos los años déficits presupuestarios y estemos endeudándonos y nuestra deuda externa siga creciendo desmesuradamente. Bueno, que el primero es ese, ordenar la casa. El segundo tema tiene que ver con recaudar más y es ahí donde entran los aranceles. Fíjense ustedes que en muy corto tiempo, ya si la memoria no me falla, se han recaudado 15 billones de dólares en cobro de aranceles para productos que vienen de otros países y entran a los Estados Unidos. En la medida en que eso siga prosperando, esa será una fuente de ingresos muy significativa para seguir borrando esos 38 trillones de dólares que tenemos en exceso de deuda en los Estados Unidos. Y la tercera tiene que ver con la reducción de impuestos, porque la reducción de impuestos ha quedado demostrado que incentiva la inversión por parte de quienes no pagan ese dinero en impuestos, pues simplemente los invierten de nuevo en sus empresas, generan más empleos, generan más desarrollo, producen más. Esos productos cuando se venden recaudan impuesto a las ventas, de manera que aunque no se está pagando el impuesto sobre la renta, sí se está generando recaudo para el erario público porque viene de otras fuentes, de otras maneras. Eso ha funcionado con estos recortes perdón, impositivos que hizo el presidente en su primera gestión y que a pesar de que intentó hacerlo varias veces, el gobierno de Joe Biden no pudo desmontar. De manera que esas son fundamentalmente las tres cosas importantes que el presidente cree que deben hacerse para poder recuperar nuestra economía, que ya está de alguna manera en camino de eso. Hemos visto cómo el índice inflacionario, el índice de precios al consumidor ha reaccionado a favor en muy corto tiempo. Hemos visto cómo el gobierno tiene poder de alguna manera de controlar precios sin necesidad de que esos sean controles, ni sean precios fijos, ni sean precios marcados por el gobierno y ese tipo de cosas que nosotros consideramos es propio de regímenes de izquierda, ha fracasado en todas partes. Debe ser el mercado el que fije los precios. Se logró en los huevos. Los huevos, cuando llegó el presidente Trump a la Casa Blanca, estaban a cerca de $10 la docena, si la memoria no me falla. Y ha venido cayendo el precio por una razón muy sencilla. Volvió a haber abundancia del producto en el mercado. Va a haber, está habiendo más oferta y eso, la ley de oferta y demanda nunca nos falla. Habiendo oferta, y estando la demanda más o menos estabilizada, pues el precio naturalmente tiende a bajar. Y eso es lo que ha sucedido con los huevos. No fue necesario que el gobierno entrara y dijera, no se pueden vender huevos a más de $7 la docena, qué sé yo. Nada de eso. Ha funcionado simplemente porque se corrigieron los errores o las malas intenciones de la administración anterior. De manera que empleos, se han generado más de 300.000 empleos, se han conseguido más de 5 trillones de dólares en compromisos de inversión en los Estados Unidos para los próximos 4 años, que pueden traducirse en la generación de más de 450.000 empleos. Eso es lo que necesitamos. Sí, brevemente, ¿puedes profundizar un poco más en esas inversiones? Estamos hablando de Arabia Saudita y de muchas empresas emblemáticas que van a volver a Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta iniciativa en un minutito? La vemos con muchísimo optimismo. Compañías fabricantes de vehículos, por ejemplo, procedentes de Corea y de Japón, se han comprometido en construir plantas aquí en los Estados Unidos. De hecho, la compañía coreana Hyundai está abriendo el próximo mes una planta para producir vehículos híbridos y eléctricos en Savannah, en el estado de Georgia. Eso va a generar empleo en los Estados Unidos. Va a traer, sí, seguramente partes de Corea y de otras naciones, pero también va a haber fabricación de partes importantísimas aquí en los Estados Unidos. No solamente se van a fabricar los carros, sino algunos de sus componentes. Hay compromisos por parte de laboratorios, de compañías fabricantes de materiales de construcción, de compañías fabricantes de muebles, de compañías de desarrollo de software y otro tipo de cuestiones relacionadas con propiedad intelectual, que van a comenzar a trabajar en los Estados Unidos, van a invertir aquí, van a establecer aquí fábricas, plantas, oficinas, contratar personal en los Estados Unidos y exportar desde aquí sus productos a otros países. De manera que eso es muy importante para el desarrollo de este país. Eso demuestra varias cosas. La más importante de todas es la confianza que hay en el presidente Trump a nivel internacional. Una compañía no decide invertir 5 o 10 billones de dólares en los Estados Unidos si no confía en la estabilidad política del país y en el liderazgo de su presidente.
Quería tu evaluación con respecto a lo que está pasando internamente en el Partido Republicano. Ha subido cada vez más. Muchos de sus partidarios ahora se identifican como MAGA, ya no son solamente republicanos, sino que adicionalmente tienen un nexo adicional con el presidente Donald Trump. ¿Esto es bueno, es malo para el partido? ¿Cómo interpretas este movimiento dentro de esta fuerza política? Hay algo que nos enorgullece de nuestro partido, Gaby, y es que es un partido con tendencias, con vertientes, con opciones, es un partido con líderes de diferentes niveles, de diferentes condiciones, con diferentes propuestas. Tenemos la suerte de contar con el liderazgo de nuestro presidente, nuestro chairman, el señor Michael Whatley, que es un excelente líder, es una persona pues, ha tenido victorias electorales en su estado de origen, que es Carolina del Norte, ha demostrado además la capacidad para manejar el partido. Ha sido un gran defensor del tema de la integridad electoral, que es fundamental. Nosotros no solamente tenemos que defender nuestros procesos electorales, sino tenemos que certificar, cerciorarnos de que esos procesos sean limpios, claros, transparentes y reflejen la voluntad de los votantes, y es una de sus iniciativas. También ha tenido mucho éxito con los donantes. Los partidos funcionan con el dinero que recaudan entre las personas que simpatizan con nuestra causa. En eso el chairman Michael Whatley ha sido realmente muy exitoso y sigue adelantando eso. Que haya gente que apoya al presidente Trump es apenas lógico. No solamente pues votamos por él en las elecciones de noviembre pasado, obtuvimos una victoria contundente, ganamos el colegio electoral, ganamos el voto popular, ganamos la mayoría en ambas cámaras, tenemos 27 gobernadores republicanos frente a 23 demócratas y nos esperan unas elecciones desafiantes para el año 2026. Pero tenemos todo para ganar otra vez y conservar e inclusive ampliar el liderazgo que tenemos en ambas cámaras. El presidente Trump está empeñado en eso. Nosotros confiamos en que los resultados de su gestión van a dar para eso, para que esa simpatía que estamos viendo por él siga afianzándose en la medida en que los resultados van a comenzar no solamente van a comenzar a ser favorables, que ya lo son, sino que de alguna manera van a ser tan contundentes que los medios de comunicación que nos son adversos y que tratan de esconderlos y que tratan de desvirtuarlos, ya no van a tener otra opción que darlos a conocer entre la opinión pública. Estamos muy confiados en que no solamente la gestión de gobierno del presidente Trump va a dar para el triunfo electoral en las elecciones del año que viene, sino que además vemos el otro partido en desbandada. No vemos un liderazgo tan... Si nosotros nos ponemos a pensar en potenciales candidatos republicanos para las elecciones del año 2028, bueno, empezando por el vicepresidente J.D. Vance y pasando por algunos de los miembros del gabinete y algunas personas pues que hacen parte del Congreso. Es decir, tendríamos, no quiero mencionar nombres porque seguramente se me van a quedar por fuera muchos, pero ustedes saben a quiénes más o menos me estoy refiriendo. Mientras que del otro lado, pues las opciones son cada vez más pobres. Es decir, a mí me parece que a esta altura de las cosas, que el Partido Demócrata esté pensando que alguien como Bernie Sanders puede ser una opción, me parece que es demasiada escasez. Sí. ¿Y cómo ves esa gira de él contra la oligarquía y el tema de Ocasio Cortés y adicionalmente con mucha hipocresía porque andan viajando en jet privados, pero andan hablando de la oligarquía y mucha incoherencia de parte de Ya ellos? la gente, Gaby, ya en pleno siglo XXI en el que estamos, ya casi entrados en en el segundo cuarto de este siglo XXI, estar hablando de ese tipo de cosas que están ya demasiado recalentadas desde la Guerra Fría y desde el enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo y ese tipo de cosas que pudieron haberse nos vendido hace 50 o 60 años, pero que ya la gente no quiere saber. La gente lo que quiere es lo fundamental, lo básico. La gente quiere una economía sólida, la gente quiere un trabajo, una manera de poder sustentar a su familia. La gente quiere soluciones a sus necesidades básicas, vivienda, alimentación, educación para sus hijos, salud y todo lo demás. Y la gente ya sabe que en los países donde se impusieron estas teorías socialistas, supuestamente prometiéndole a la gente estas cosas nunca llegaron. En ninguno de esos países, en ninguna de esas sociedades que se fueron con esa tendencia hacia la izquierda, la gente tiene ni vivienda, ni educación, ni salud, ni alimentación, ni nada.
Porque la primera cosa que se acaba en esos regímenes y en esas naciones que abrigan, pues defienden esas políticas, lo primero que se acaba es el empleo. Lo primero que se acaba es la industria privada, que es la que genera el desarrollo y el empleo, que es fundamental. Entonces, que a esta altura, la señora Ocasio-Cortez, pues, que no es propiamente pues, no sé, el tipo de persona que convenza a nadie absolutamente de nada. Y el señor Sanders, pues nos parece que demuestran la pobreza de opciones que se ha apoderado del Partido Demócrata. Jaime, finalmente, ¿cómo ves el voto latino, el voto hispano para esas elecciones de medio término, para las presidenciales? Cada vez somos más fuertes aquí en Estados Unidos. Cada vez somos más fuertes, cada vez somos más definitivos, cada vez somos más cruciales y sobre todo cada vez entendemos mejor que tenemos la gran responsabilidad de seguir marcando el destino de este país como lo hicimos en las elecciones del pasado año. Ganamos gracias al voto latino en los 7 estados pendulares, en los 7 estados bisagra, como los llaman aquí. El voto hispano fue definitivo. Y el voto hispano fue importante mucho más allá del tema migratorio. A pesar de que el tema migratorio era el más importante, ya en esta ocasión no era el tema que le interesaba a los hispanos, era el tema que nos interesaba a todos. Y la gente me preguntaba, ¿qué propuestas tienen ustedes para los hispanos? Los hispanos quieren oír las mismas propuestas que quiere oír el resto del país. Los hispanos, como todo el mundo, nosotros como hispanos, hombre, sí, el tema migratorio y los ilegales y todo lo demás es importante para muchos hispanos, pero no es lo que nos interesa a todos. Todos los hispanos, como todos los blancos, como todos los negros, como todos los miembros de todas las demás minorías, queremos vivir en un país donde la economía sea sólida, donde tengamos un empleo, donde podamos vivir en vecindarios seguros, donde tengamos unos servicios de salud y de seguridad social decentes, dignos. Y que respondan a lo que todos los meses pagamos por ellos. Son las cosas básicas que le interesan a todos, las que nos interesan a nosotros como hispanos también. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Gracias a ti, Gaby, por esta oportunidad. Felicidades para todos. Eran las declaraciones de Jaime Flores, quien es el director de comunicaciones hispanas del Partido Republicano. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.